Cuando uno lee esa inmensa obra de la literatura universal que es el Quijote, se da cuenta que el ingenioso hidalgo es la encarnación del poder ciudadano. En Venezuela, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el poder ciudadano, entre otros, tiene un artículo contemplado que es el 303. Yo se los quiero leer al comienzo de este programa. Dice así: por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A. o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de petróleo de Venezuela S.A. Yo me traje a un ingenioso hidalgo, de apellido Hidalgo, que es Johnny Hidalgo, bienvenido. Muchas gracias. No llega a la figura del Quijote, pero por ahí anda, quijoteando en la vida también. ¿Qué te parece este artículo, Johnny, que hemos escogido para resaltar el poder ciudadano? Sí, bueno, fíjate, ese artículo es muy importante de analizar porque es el que establece la estructura organizativa de la industria petrolera nacional. Y vale decir también que en ese artículo se señala la industria, la arquitectura de PDVSA, y es la única empresa del Estado que está referida en esos términos en toda la Constitución. O sea, la única empresa del Estado que tiene su arquitectura organizativa amarrada a nivel constitucional es PDVSA. Entonces es muy interesante porque fíjate que comienza hablando de algo que el Estado debe conservarse, es decir, te está hablando de un tipo de reserva que hace el Estado, en este caso sobre unas acciones de una empresa, ¿no? El artículo anterior, que es el 302, convoca a realizar reservas sobre la actividad, pero no hace la reserva del artículo, sino que dice que tiene que ser mediante una ley orgánica correspondiente. El artículo 12 habla de la reserva sobre el yacimiento, en este caso de petróleo, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer reservas sobre acciones de una empresa? ¿Y por qué acciones? Entonces, cuando vamos, por ejemplo, al Código de Comercio, te das cuenta de que las acciones son un instrumento del derecho privado, ¿sí?, que en este caso tienen que ser reservadas al Estado. Es decir, el Estado se ve obligado a conformar empresas según el derecho privado. Luego... Es el modelo. Es el modelo. El modelo que se estableció en el año 75, según una comisión que montó Carlos Andrés Pérez, que presidió Pedro Tinoco. Un modelo perversamente capitalista y neoliberal. Claro, porque la arquitectura organizacional va a determinar relaciones de poder dentro de las organizaciones. Entonces, como Estado, es muy importante ver en dónde quedan esas fuentes de poder y quiénes son más, digamos, aventajados en esto. Porque es muy fácil pensar, o lo primero que se tiende a pensar es que el Estado, el Estado se reserva el poder. Pero es que todos los actores vinculados a una organización se hacen de una cuota de poder. Y en el caso de PDVSA, donde participan actores transnacionales, pues estos también tendrán una cuota de poder porque sencillamente participan en el juego, ¿ves? Entonces las arquitecturas son muy importantes de analizar, sobre todo cuando ves el tema del poder. Entonces hay varios elementos en este artículo 303 que hay que atender. Generalmente se tiende a señalar solo la palabra exceptuando, porque cuando dice exceptuando, exceptúa la reserva que se hace sobre las acciones de las filiales de PDVSA. Y eso por supuesto que es importante. ¿Por qué? Porque el objeto declarado en los estatutos de PDVSA no es la actividad petrolera, contrario a lo que se tiende a pensar. ¿Cuál es la actividad? El objeto de PDVSA, el objeto de PDVSA, según sus propios estatutos, es crear, planificar, supervisar y controlar filiales. Y de una vez declara cuál es el objeto de las filiales. Y el objeto de las filiales ahora sí es la actividad petrolera, ¿ves? Pero PDVSA, al ser concebida como una casa matriz, no tiene, de hecho PDVSA no puede vender petróleo directamente, tiene que ser a través de una de sus filiales, no puede ejercer la refinación directamente, sino a través de una filial.
Entonces, por supuesto que decir que te reservas las acciones de la casa matriz y no de las filiales, estarías abriendo la posibilidad de una privatización de la industria por esa vía. En el caso venezolano, Johnny, disculpa, es un poquito para hacer la aclaratoria necesaria, porque quienes nos están escuchando, no todo el mundo maneja los términos ni todo el significado de esto, ¿no? En el sentido de las filiales, pudiéramos hablar en el caso de la industria petrolera venezolana, que es lo mismo pensar, por ejemplo, en Citgo que en Shell, por ejemplo, que es una empresa petrolera transnacional. ¿Serían o podrían ser filiales de Petróleo de Venezuela ambas por igual? El problema de las filiales es quién es el accionista, ¿ves? Si estás exceptuando la reserva de las acciones sobre una filial, la Shell podría ser accionista, por ejemplo, de la filial. Lo que pasa es que la ley de hidrocarburos del 2001 hace un nuevo tipo de reserva, o sea, reserva la actividad y además reserva las instalaciones existentes, es decir, las refinerías y tal. Entonces, Sigo, por ejemplo, es una filial de PDVSA en el exterior. Eso también es importante ver. Tienes filiales en el exterior y filiales nacionales. También eso es importante ver. Ahora, su naturaleza, bueno, Shell es una empresa tal cual, ¿sí? Que sea transnacional, multinacional, eso ya depende de la estrategia de gestión sobre esa empresa. Pero fíjate, quería decirte era que sobre esa palabra exceptuando se puede desarrollar el tema de la posibilidad de privatizar o no la industria. Pero es que hay otros aspectos que tienen mucho valor y mucha importancia en ese artículo. El primero que señalé era el de las acciones. Al ser acciones, te estás condenando a utilizar el derecho privado. Y eso fue una decisión que se tomó en el año 75 como provisionalmente, mientras se diseñaba o se pensaba en una figura jurídica que sirviera para constituir empresas del Estado. Ese provisional quedó para siempre. Y entonces hemos asumido como normal de que el Estado, que es derecho público, tenga entes creados bajo el derecho privado. ¿Qué es importante o no? Cuando sales a un litigio internacional, afuera quieren meterte en el derecho privado, siendo tu Estado. ¿Ves? Eso es un primer problema. Pero luego dice que se reservan las acciones de PDVSA o del ente creado para. Eso te está sugiriendo de que la empresa es una, aunque no te lo obliga, ¿no? Pero te hace pensar que es una sola empresa que va a manejar la industria. Y habría que pensar por qué una, y además porque una con muchas filiales. Las filiales que estaban concebidas originalmente, lo que hacían era sustituir a las concesionarias que dejó Gómez, ¿ves? Las concesionarias transnacionales. Para mantener más o menos esa arquitectura organizacional de la época de las concesiones, entonces se pensó en esa casa matriz con filiales que las filiales resultaron ser las concesionarias fusionadas, ¿no? Sin embargo, el objeto de cada una de estas filiales era toda la actividad petrolera. Cuando llega la apertura petrolera, PDVSA sufre una reestructuración que consistió en especializar las filiales. Entonces, ya una filial como Maraven, Corpoven, Lagoven, que hacían toda la cadena de valor desde exploración, extracción, refinación, comercio, ahora no, ahora tienes PDVSA Petróleo y PDVSA Gas, te vas especializando en funciones. Yo quisiera que eso lo explicáramos con más detalle después de una identificación del canal prestador de servicio, porque la memoria nuestra, más o menos cercana, nos remonta más a este periodo al que estás refiriéndote ahorita que al de Gómez. Entonces vamos a identificar al canal prestador de servicio y volvemos aquí con Johnny el ingenioso Hidalgo. Espero que en el momentico que los dejé tranquilitos hayan ido corriendo a buscar su Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y entre otros hayan leído el artículo 303, ¿verdad? Aquí seguimos con Johnny Hidalgo, conversando de un tema que es muy interesante. Yo le pedí que se aguantara un momentico para que nos expliques con mayor soltura y detalle tal vez, Johnny, un tema que ocurrió a mediados de la década de los 70 del siglo pasado, del siglo muy recientemente pasado, que fue una famosa nacionalización durante el periodo gubernamental del tristemente célebre Carlos Andrés Pérez. Allí todas las distribuidoras de gasolina y filiales internas se les colocó el remoquete de Ben al final. Y entonces había Mara Ben, Cosa Ben, Chucho Ben, Pérez, todo terminaba en Ben y eso ya pensaban que nacionalizaba
las filiales automáticamente, pero resultaba que seguían siendo dueños las grandes transnacionales del petróleo. Pero explícalo tú con tus palabras de ingenioso Hidalgo, que son mucho más nítidas seguramente. Sí, bueno, habría que ver cómo era la estructura de la industria justo antes de la nacionalización. Que como digo, había un régimen de concesiones. Una cantidad de empresas metidas aquí, con una concesión en ciertos campos, en ciertas actividades, ¿sí? Se da el fenómeno de la nacionalización un poco promovida por estas mismas transnacionales. Claro. Fíjate que se adelantó la nacionalización que iba a ser en el 83, se adelantó al 75 y además se tuvo que indemnizar a estas empresas. Esa arquitectura de concesionarias fusionan algunas y crean las filiales. Pero además hay algo interesante. Había un actor que era del Estado, era un ente del Estado, un ente público, que era la Corporación Venezolana del Petróleo, la CBP, Claro. creada 15 años antes, en el año 60, ¿sí? Como un instituto autónomo, no como una sociedad anónima. Eso también es interesante. O sea, era un instituto. ¿Qué cambia jurídicamente? Es derecho público. ¿Ves? No tiene acciones. O sea, no hubiese tenido sentido hablar de reservo las acciones de un instituto autónomo, como en aquel caso era la CBP. Y la CBP era creada con la intención de conocer, de que el Estado conociera de primera mano cómo se manejaba el negocio. Porque las transnacionales, en la época de las concesiones, no daban suficiente información o no eran claras, transparentes en cuanto a la planificación de la producción, que dicho sea de paso, dependía del Departamento de Estado, de intereses foráneos, es decir, tu ingreso nacional, que era lo que captabas por el petróleo, dependía de la producción que era planificada por intereses foráneos. Entonces, no se conocía bien y para conocerlo sencillamente se decide crear la CBP. Y la CBP se convierte en algo así como la archienemiga de las transnacionales. Todas las transnacionales querían ir contra ella. Y algo interesante que tenía es que no había una visión de negocio, sino una visión de desarrollo nacional, que es diferente. Porque al final el petróleo es energía. Y la energía determina a la sociedad de alguna manera, afecta su forma, su cultura, su civilización. Y por tanto es importante a la hora de plantear políticas de Estado. Esta empresa tiene 15 años y en la nacionalización se elimina, se fusiona con otra transnacional y se pierde esa referencia, pero es que además, de golpe, cambian a todos los directivos de la CBP, porque ellos teniendo en la mente la visión del desarrollo y no del negocio, para poder imponer la visión de negocio en la industria tenían que eliminar a todos estos directores, Rubén Sader Pérez, entre otros. Lo hacen en el año 75, ya en el 78 no existía jurídicamente la empresa, y se monta una casa matriz con filiales, que es bueno hasta saber cuántas filiales tendrá PDVSA, cuántas constituidas en el exterior. Fíjate, la inteligencia de mercado se dejó en Londres. Es decir, y nosotros no teníamos control sobre eso. No. Porque, ni siquiera informativo. Claro, porque fíjate, de toda la cadena de valor, y entiéndase que hay un proceso de exploración y extracción, refinación, distribución, comercio, nacional e internacional. El comercio internacional se iba a nacionalizar, era internacional. Eso fue una discusión, al final se nacionalizó, pero estas transnacionales prepararon ese proceso, sacando al personal que manejaba ese proceso de comercio internacional del país, etcétera. Recuérdate que también hubo un proceso de venezolanización, donde ellos prepararon a los gerentes que iban a asumir la industria. ¿Venezolanización es sinónimo de soberanía, desde tu punto de vista? No, en ese, no en ese contexto. ¿Cuál es la diferencia? Pero lo que pasa es que en ese contexto la venezolanización representaba un interés de tener gerentes venezolanos. El primer gerente venezolano... Pero podían ser vendidos a los intereses del capital transnacional y entonces por lo tanto no había soberanía. Claro, como hoy vemos actores políticos que aunque nacieron aquí son apátridas. Fíjate que el primer gerente venezolano lo pone la Shell. Si ustedes quieren gerente venezolano, yo se lo pongo venezolano. ¿Eso sigue prevaleciendo ahorita en la industria petrolera venezolana? No, han habido cambios. No son cambios suficientes como para decir hay una revolución petrolera realmente, ¿no? Sí, pero sí se han dado cambios importantes. Ahora hay que insistir en el problema de la organización, porque como veremos, la arquitectura organizacional que se pensó para la apertura petrolera sobrevivió
a todo el periodo de gobierno del presidente Chávez. Sobrevivió porque teníamos que recuperar producción en el 2002, teníamos que mantener la estructura, pero no se pensó, teníamos que mantener las operaciones, pero no se pensó en cómo era la arquitectura operacional, o sea, la arquitectura organizacional. Y esa configuración casa matriz filiales sigue existiendo tal cual. O sea que pudiera decirse, Johnny, que la victoria que obtenemos frente al paro petrolero de 2002-2003 es una victoria de tipo político, pero no histórica. Es decir, no llega a tocar eso que tú denominas la arquitectura. Claro, sí es histórica, porque aunque no toca la arquitectura, que es el problema de fondo, de cómo tú organizas el poder que ofrece la industria petrolera en este país, ¿ves? Logras control, ¿ves? Y entonces nos hemos dispuesto más a controlar la industria que a transformarla. Fíjate que el presidente Maduro, desde el año 2015, está planteando la transformación de PDVSA, la transformación estructural de PDVSA, que además ha sido un clamor de los trabajadores. Y de allí viene pues este proceso, esa sugerencia de transformar la industria. Pero para transformarla tenemos que tomar el hilo histórico de la industria, porque si no estaríamos inventando o haciendo un base cero, partiendo de la nada, y no es así. Tenemos que ver cuál ha sido el hilo histórico y entender hacia dónde hay que llevar la industria. Hay un problema de organización y también hay un problema de planificación, ¿ves? Porque de que se firma el ASNACARRI en el 28, en adelante a Venezuela se le da un rol en el mercado mundial de hidrocarburos. Y entonces se monta un plan, y ese plan requiere de una organización. ¿Cuál es nuestro plan como revolución sobre la industria petrolera y cuál es la organización que se adecúa a esos fines establecidos en el plan? Eso es importante discutirlo. Hasta ahora no se puede discutir porque hay que controlar la industria, hay que mantener operaciones, hay un día a día, hay que además desarrollar otros sectores económicos, ¿no? Es complejo. Y pareciera que esto, que es importante pero no urgente, entonces puede quedar pospuesto. Y a veces nos pasa, todos nos dedicamos a lo urgente y lo importante queda para después. Pero para después se hace para siempre. ¿Será que seguimos como en aquella época en que los filósofos solamente interpretaban la realidad y Marx decía con mucho énfasis, no se trata de interpretarla, se trata de transformarla? ¿Será que hay algo de eso en lo que tú estás planteando? Vamos y venimos, vamos a identificar el canal prestador de servicio. Regresamos con nuestro agradecimiento a las compañeras y compañeros de Vive Televisión que nos prestan un extraordinario apoyo para la grabación de este programa, en el que estamos hoy con Johnny Hidalgo. Dejamos en el segmento anterior, Johnny, una comparación. Yo quise establecer un parangón con una frase muy famosa de Carlos Marx, en la que le dice a los filósofos idealistas que no habían hecho otra cosa hasta el presente sino interpretar la realidad, y que de lo que se trataba, como empujando a los pensadores a que modificaran su pensamiento, que hicieran una ruptura epistemológica, de lo que se trata es de transformarlo. Y se me vino la luz con lo que tú estás explicando. Por eso quisiera que pusieras un poquito de énfasis en eso para continuar con nuestra reflexión del día de hoy. Ciertamente, fíjate, la revolución ha utilizado la industria petrolera para desarrollar una política revolucionaria, evidentemente. Y eso ha permitido ciertos avances muy importantes, sobre todo en lo que fue el pago de deuda social, sobre todo, ¿no? en su concepción más amplia, quiero decir. Pero ya es momento de transformar la industria, en este caso, que es lo que estamos hablando. Fíjate que esta transformación requerida para la industria y requerida para hacer revolución, precisamente, para hacer socialismo, para convertir a Venezuela en potencia, que si no cambia su rol en el mercado petrolero, no va a ser potencia nunca. Todo contemplado en el Plan de la Patria, por cierto. Claro. Hecho del puño y letra de nuestro comandante Claro. Chávez. Para poder transformar, tenemos que pensar cómo estamos concibiendo el Estado. Nuestro Estado, tal como está diseñado en la Constitución, es burgués, porque no hay espacios de ejercicio directo del poder por parte del pueblo. Eso Chávez lo trató de resolver con su propuesta de reforma en el 2007, cuando propone un nuevo nivel de distribución del poder.
Incluyendo la construcción de las comunas y la creación del Claro, ministerio para claro, esa porque área. la comuna iba a ser la división político-administrativa correspondiente a ese nuevo nivel de distribución y toda su institucionalidad, consejos comunales y para ustedes contar, en los cinco divisiones de poder que tenemos. Entonces, ¿cómo concebimos el Estado? ¿Y por qué es importante esto si estamos hablando de petróleo? Porque el Estado, este Estado, se pensó durante el periodo de Gómez y durante toda la Cuarta República que sobrevivió en el siglo XX como un Estado proveedor de petróleo a las grandes potencias mundiales. ¿Ves? Si no cambiamos ese rol, es decir, todo el Estado está pensado en torno al petróleo. Por eso es que digo, no es casual, por ejemplo, que la reestructuración del sistema educativo haya sido 3 años antes de la nacionalización. O sea, cuando se cerraron las escuelas técnicas, las escuelas normales, los doble turnos, se abrió la Universidad Simón Bolívar, se cerró la residencia de la Universidad Central en el 72 y se nacionaliza en el 75, cuando entran los seguros privados en el sistema de salud. Es decir, todo ese cambio se da para controlar la nacionalización y mantener esquemas de poder que favorecieran a las transnacionales. Eso es muy bueno recordarlo. Por eso es es clave, lo que estás diciendo es clave. Por eso es que hay transnacionales que han sobrevivido en los mismos campos petroleros más de 100 años. ¿Ves? Pero no vemos esto si no analizamos la estructura. Y por eso es que no es casual. Recuerden que en el constituyente del 99 había gente de derecha, empezando por Luis Miquelena, Bruber Carías, entre otros. Y algunos que se quedaron. Y que sabían lo que estaban haciendo. Y por eso es que amarran la organización de PDVSA en un artículo de la Constitución. No hay otra empresa del Estado que tenga ese amarre a nivel constitucional. Fíjate que en el 74 se crearon habían creado dos comisiones presidenciales, una para la reversión petrolera, que era la que estaba manejando el tema de la nacionalización, y otra para la reestructuración de las empresas del Estado, que es la que propone la creación de casas matrices. Esta comisión de reversión propuso que la arquitectura organizacional de la empresa estuviese discutida en el Congreso, y eso Carlos Andrés lo tachó de la propuesta, y se fijó la arquitectura propuesta por la otra comisión. Entonces no es poca cosa, no es poco importante. La organización define, ¿sabes qué? Según los modelos de Carlos Matus, que era una referencia que Chávez utilizaba mucho en sus primeros años de gobierno, la organización define la capacidad de gobierno para ejecutar un proyecto. Entonces, si el proyecto es el socialismo y este requiere de recursos energéticos, la organización que sobre él se monta define la capacidad que vamos a tener para cumplir el proyecto nacional. La organización es vital, solo que depende de un juego político, ¿ves? Un juego político que tiene una historia. Ahora, ¿en qué medida hemos cambiado el juego político? Eso es una buena pregunta, pero es que es más largo de desarrollar. Claro. Y no quisiera que se terminase el programa sin terminar de... Yo tampoco, pero se tiene que terminar. De analizar, claro, pero sin terminar de ver el tema del artículo 303 que nos convocaba hoy. Fíjate que el artículo termina haciendo una alusión a la visión de negocio. Eso también hay que señalarlo. El petróleo asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de petróleo de Venezuela S.A. Exactamente. El negocio no es nuestra guía en nuestro proyecto nacional. Proyectos como Petrocaribe, por ejemplo, no surgen de una lógica de negocio. Petroamérica, que es la iniciativa que Chávez contrapone a la iniciativa energética hemisférica que acompañaba al ALCA, no surge de una visión de negocios. ¿Sino? De una visión de proyecto nacional, de vida nacional, porque también es decir desarrollo trae otras implicaciones, pero cómo pensamos vivir a futuro, qué le pensamos legar a nuestras futuras generaciones, bueno, de eso no responde a una visión de negocio, pero sí determina hacia dónde debemos llevar la organización. Entonces, ese artículo es muy extraño, hay gente que propone cambiarlo, yo creo que hay que eliminar el artículo de la Constitución. ¿El 303? Sí, así de sencillo. O sea, no tenemos por qué... ¿Eliminaron su totalidad? Sí, no tenemos por qué amarrar la organización, que debe ser revisada en ese sentido flexible, ¿ves? Con cierta frecuencia, debe ser revisada y ajustada a los momentos históricos, y entonces cómo va a estar amarrada a nivel constitucional la organización. No es un tema de si reservas o no las acciones, es que tienes que reservar la actividad, pero la reserva de la actividad está en el 302,
Y el 302 es tímido al decir que tienes que hacer la reserva mediante ley orgánica. Por ejemplo, el sector eléctrico se le reservó al Estado mediante la Ley Orgánica de Servicio Eléctrico. Y eso fue en el 2010. 2010 sí, que salió esa ley. Y así pues. Entonces, creo que es importante, de lo que comentabas antes, hay que pensar en la transformación, pero hay que atreverse a pensar más allá de los paradigmas que se nos han puesto históricamente. Hay que pensar en cómo transformar todo esto. Johnny, llénanos de esperanza porque ya estamos despidiéndonos. Estamos en el camino correcto, incluyendo la sugerencia tuya de eliminar, que sería una sugerencia para la Asamblea Nacional Constituyente, la de eliminar el artículo 303. ¿Estamos en el camino correcto de la transformación para avanzar hacia el socialismo o hay muchas otras cosas que hacer? Brevemente, muy brevemente. El camino lo definen distintos factores. Lo que resulte de la conjugación de esos factores en juego político determinará el camino hacia donde vamos. Ahora, las condiciones están dadas. Pues fíjate, tenemos ya instalada la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que aprovecharla para reestructurar lo que haya que reestructurar, transformar lo que haya que transformar y crear espacios de ejercicio directo del poder por parte del pueblo. Vamos a decirlo en lenguaje de calle. Agárrame ese trompo en la uña. Gracias, Johnny. No, gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Okay.